Bien, vamos a comenzar esta unidad. Estamos ahora justamente iniciando un nuevo módulo, referido a lo que implica la parte de higiene ocupacional. Estamos con la unidad 1, que está referida a una pequeña introducción, una pequeña visión global, una visión general referida a lo que implica el tema de higiene ocupacional. Bien, es importante que para evitar la monotonía durante las sesiones virtuales ustedes puedan aportar con su experiencia, su conocimiento, el aportar, ¿verdad? La experiencia que ustedes tienen es muy valiosa y para que esta sesión sea constructivista es importante que podamos interactuar. Bien, ¿cuál es el objetivo? Bueno, la higiene ocupacional, como ustedes saben, la CISO es un conjunto de técnicas y disciplinas que se enfocan a prevenir los riesgos. Hay diferentes disciplinas de la CISO. Tenemos el tema de seguridad en el trabajo, que vimos en el anterior módulo. Tenemos lo que es ergonomía, tenemos lo que es la medicina del trabajo, la psicosociología y lo que es la higiene ocupacional. Y la higiene ocupacional se encarga de la gestión de los riesgos generados por los contaminantes del ambiente de trabajo, contaminantes físicos, químicos o biológicos, y por tanto el objetivo de la presente unidad es el de generar competencias básicas en ustedes para que podamos tener un conocimiento global de lo que significa los riesgos asociados a los contaminantes físicos, químicos y biológicos que puedan existir en las diferentes actividades o en los diferentes lugares de trabajo. Ahora bien, vamos a lo que es la definición formal de la higiene industrial. Una de las principales instituciones, si bien es de Estados Unidos, de Norteamérica, la Conferencia de Higienistas Gubernamentales, la ACGIH, llamemos que es la institución que tiene mayor renombre a nivel mundial, ¿verdad? Es el referente para los higienistas en lo que significa el tema de técnicas, protocolos y los límites permisibles, la ACGIH. Y de todas formas, ellos también reiteran la definición que habíamos visto, que es la ciencia y el arte de la identificación, evaluación y control de aquellos factores o agentes que puedan generarse en el puesto de trabajo, asociado a temas de contaminantes físicos, químicos, biológicos, que puedan ocasionar algún tipo de enfermedad o algún tipo de disminución en la salud o el bienestar de las personas. La higiene ocupacional se encarga de la gestión de los riesgos generados por los contaminantes del ambiente de trabajo. Ahora bien, la higiene, como sabemos que la gestión está enfocada a trabajar en la gestión del riesgo, obviamente va a estar con las fases de identificar, evaluar y controlar. Tenemos un contaminante, ¿verdad? Este contaminante que va a afectar directamente a lo que significa el trabajador a través de diferentes formas de ingreso. Ya vamos a ver en la unidad 3 las diferentes formas de los tipos de contaminación y las formas de ingreso. Y este contaminante tenemos que proceder a hacer primero una identificación para saber cuál es el contaminante del ambiente de trabajo que puede generar algún tipo de consecuencia, proceder a lo que es la medición, la cuantificación a través de lo que significa instrumentos o equipos de monitoreo o medición, la valoración, que significa ya tener un dato exacto, un número exacto, una mensuración específica, y en función de esta valoración, vamos a comparar con ciertos límites permisibles que nos van a decir si la situación es peligrosa, o sea, si estamos violando los límites permisibles, o si la situación es segura, es decir, que estamos por debajo de los límites. Si tenemos una condición segura, o sea, estamos en los límites, hay un control periódico. Si existe alguna superación de los límites permisibles, desde luego tenemos que hacer las acciones correctivas en lo que significa el contaminante, aplicando lo que ustedes ya saben, la jerarquía de los controles. Como ya había adelantado anteriormente, tenemos los diferentes tipos de contaminantes. Hay agentes físicos, como el tema de ruido y vibraciones, iluminación, las radiaciones, el tema del aspecto termohigrométrico, temperatura y humedad. Los contaminantes químicos, ya sea en los diferentes tipos de estados, ¿no? Sólidos y líquidos, puede haber vapores, en los aerosoles, ¿no? Gases, humos, fumos o lo que significa el material particulado, y los agentes biológicos asociados a virus, bacterias, hongos o agentes animados que podrían existir en los lugares de trabajo. Como habíamos visto en el módulo 4 de seguridad en el trabajo, nos enfocábamos a los accidentes de trabajo, mientras que en este módulo, que estamos iniciando con esta unidad, nos enfocamos a los contaminantes físicos, químicos y biológicos que pueden ocasionar enfermedades. Entonces, la higiene ocupacional es la disciplina de CISO que va a tener mayor relación o interacción con la parte de medicina del trabajo.
porque se va a enfocar a la prevención, es una parte preventiva en lo que significa la gestión de los riesgos que pueden generar algún tipo de enfermedad derivada del trabajo producida, ¿por qué? Por ciertos contaminantes. La ergonomía es otra que se va a encargar de prevenir ciertas enfermedades en lo que significan los desórdenes musculoesqueléticos. Ahora, la clasificación de la higiene ocupacional, hay diferentes formas, hay diferentes clasificaciones, diferentes tipos de higiene. La que comúnmente se trabaja en el mercado es estas cuatro. Tenemos primero una higiene teórica. La higiene teórica se enfoca principalmente en el estudio de los contaminantes, los tiempos de exposición, las características, la toxicología de cada contaminante, la toxicocinética, es decir, cómo ingresa al organismo, qué consecuencias tiene. Y luego también trabajar en plantear lo que son los límites permisibles, los TLBs, que son los valores umbrales límites, y bueno, los índices de exposición biológica, no los TLBs, los BI les interesa más a los doctores para el tema de lo que es el biomonitoreo. Eh, entonces, la higiene teórica se encarga del estudio de las características de los contaminantes, la parte toxicológica, la toxicocinética y principalmente lo que es la determinación de los límites permisibles para la exposición de tipo ocupacional. Mientras que la higiene de campo, tal como dice su nombre, se enfoca a las actividades operativas, es decir, a los procesos de medición en campo de los diferentes tipos de contaminantes. La higiene analítica se enfoca a que con base en los resultados de las cuantificaciones de la higiene de campo, con base en las mediciones, procesa la información. Aquí podemos ver, por ejemplo, un análisis de ruido acá en esta pequeña pantalla, o si hablamos de, por ejemplo, contaminantes químicos, ya se hacen los análisis cuantitativos para determinar la cantidad del contaminante, o sea, llevar a una etapa específica cuantitativa y determinar la cantidad de contaminante que existe en los lugares de trabajo. Y en función a esto se hace una evaluación comparando con los límites permisibles y como les había mencionado en la anterior diapositiva, en función si se superan estos límites permisibles, se trabajaría ya en la higiene operativa que se enfoca a hacer el control aplicando la jerarquía de la prevención, ¿verdad? De eliminación, sustitución, controles de ingeniería u otros. Ok, hacemos un pequeño alto para poder interactuar con ustedes. Me gustaría si es que alguien tiene alguna pregunta o alguna consulta. Bien, me gustaría entonces, no sé si Javier Mamani nos estás copiando. Javier, estás sin sonido, ¿verdad? Eh, ¿Podrías explicarnos por chat? Me gustaría que, bueno, estás sin sonido. Puedes escribir, por favor, cuáles son los tipos de higiene, las clasificaciones de la higiene ocupacional que hemos visto? Voy a pedirle en este caso a Blanca, ¿verdad? Blanca, no sé si nos estás copiando, por favor. Tú, Javier, ve escribiendo por chat. Ok, no está Blanca. Inge, buenas noches. Le hablaba Paola. Hola, Tengo Paola. una consulta. Claro que sí. ¿Me podría explicar a qué se refiere con los agentes animados? Que está dentro de lo que es los agentes biológicos, ¿verdad? Exacto. Ahí En la tenemos parte de... el tema de los contaminantes químicos, hablamos de los tóxicos y los agentes animados van a generar, nos van a contaminar a través de toxinas. Básicamente está referido a lo que es, por ejemplo, el tema de las serpientes, el tema de los alacranes, los ofidios, los arácnidos, ¿verdad? Que pueden estar presentes en los diferentes lugares de trabajo. Ya que esto principalmente se da en la parte tropical, cuando uno está interna en la selva y es un poquito más complicado, ¿verdad? Lo que significa este tipo de... Sí, ok, ya me quedó claro. Sí, es que no entendía a qué se refería con eso. Ahora sí. Muchas gracias, ingeniero. Perfecto, no hay por nada, Paola. Ok, Javier, es correcta tu respuesta. Como sabemos bien, hay las cuatro clasificaciones, la parte de la higiene teórica, que se encarga de los límites permisibles, y la toxicología, la de campo, que es la medición, el trabajo en campo, la analítica, que es la cuantificación y la comparación con los límites permisibles, y la operativa, que está enfocada a lo que significa ya la minimización del riesgo. Bien, vamos a continuar con el avance de materia. Vamos a entrar primero a los diferentes tipos de contaminantes del ambiente de trabajo y específicamente a los contaminantes químicos. Y aquí tenemos que hablar un poco de lo que significan los aerosoles. Miren, los aerosoles son dispersiones sólidas o líquidas, ¿verdad? Un aerosol es una dispersión sólida o líquida con un tamaño que está entre las 100 micras y entre los 10 y las 100 micras. O sea, una micra es 1 por 10 a la menos 6, ¿verdad? Es la millonésima parte de un metro.
Entonces son, bueno, obviamente tamaños muy reducidos. Y dentro de los aerosoles tenemos el material particulado, los polvos, llamemos, que a su vez se subdividen en lo que son los iones, el material suspendido, el material particulado suspendido y lo que es el material sedimentable. Tenemos la niebla, la neblina, el humo, los humos magnéticos o los fumos, como en algún momento nos menciona la ley, y lo que es el smog. Ahora bien, dentro de lo que es el material particulado, que es uno de los elementos, uno de los contaminantes que está más presentes normalmente en los puestos de trabajo, todo está en función de su tamaño, y el tamaño, el diámetro de la partícula. Uno de los principales, estamos hablando de ciertos contaminantes, principalmente metálicos o pueden ser también otro tipo de gases, donde tienen un diámetro menor a 0.1 micrón. O sea, son tamaños demasiado reducidos que, bueno, incluso, ¿qué pasa? Entran al organismo y salen. Son tan pequeñitos que ni siquiera se quedan en los alveolos. Luego tenemos el material suspendido, ¿verdad? Tenemos los núcleos de Atkins y el material particulado. Los núcleos de Atkins son igual, pequeños materiales. En el anterior caso de los iones, ¿verdad? Estamos viendo, son partículas muy pequeñas. Tenemos el ion cloro, el ion sodio, el ion oxígeno, el ion hidrógeno. En el tema de los núcleos de Atkins son materiales particulados, pero muy pequeños, incluso con un radio menor a 0.1 micrones. Y luego tenemos lo que es el material particulado y la parte donde más nos afecta en el tema ocupacional está asociado en la fracción entre 0.1 a 10 micrones. Y luego tenemos la parte del material sedimentable, que es prácticamente material particulado cuya fracción es mayor a los 10 micrones. O sea, es grande, ¿verdad? Y se va a precipitar por el efecto de la gravedad. ¿Dónde nos vamos a concentrar? Nos vamos a concentrar principalmente este tipo de material particulado en las fracciones de 0.1 a 10 micrones, que es lo que nos va a ocasionar ciertas consecuencias en el sistema respiratorio. Ahora bien, el material particulado se puede dividir también en otra forma de clasificación o entender, en función de su tamaño, llamándolos los sedimentables, los inhalables, los torácicos o los respirables. Vamos a ver enseguida los diferentes tipos de fracciones, o por su forma en función del polvo, que son materiales que se asemejan a una esfera, y las fibras son más alargadas, la longitud es por lo menos 4 veces más mayor a el ancho, ¿verdad? Igual son partículas pero alargadas, llamemos para que sea más fácil la comprensión, o por su origen o composición, si puede ser de origen animal, por ejemplo, en la parte de la lana de la oveja o en los camélidos existen ciertos materiales particulares de origen animal, vegetales, por ejemplo, el tema del algodón, o minerales, ¿no? La explotación, por ejemplo, no sé, de alguna operación minera, ¿verdad? De la bauxita, etcétera, u otra que pueda generar algún tipo o que tenga presencia también en sus trazas del mineral, la parte de sílice. Ahora bien, miren, como habíamos revisado, la clave es la fracción respirable, o sea, el tema del tamaño, el diámetro de la partícula. Aquí podemos ver, miren, un pequeño espectro del tamaño de la partícula. Tenemos desde 0.001 micrones hasta más de 1000 micrómetros. Cuando hablamos acá, este es el convenio, esta es la clasificación de lo que es la fracción respirable y la inhalable. Miren, cuando hablamos entre 1 y 10 micrones del tamaño, estamos hablando de lo que es la fracción respirable. Cuando hablamos entre 10 y 30, hablamos de la fracción torácica, y cuando hablamos más de 20, toda esta zona, estamos hablando de lo que es la fracción inhalable. Es decir, que miren, la fracción inhalable es la que tiene mayor tamaño. Y obviamente esta fracción inhalable va a quedar retenida normalmente en la nariz y en la velocidad que tiene nuestra nariz. Mientras que la fracción respirable es la que sí va a ingresar a nuestra parte de los pulmones. Y mientras más pequeñita, ¿sí? ¿Qué va a ocasionar? Va a llevar a la parte alveolar y va a generar ciertas complicaciones, como podemos ver acá, un tipo de enfermedad, una neumoconiosis. Aquí tenemos una representación de una neumoconiosis, cuando la fracción respirable está entre 0.1 y 10, ¿verdad? Entre 0.1 y 10 es la fracción, justamente el tamaño de partícula, el diámetro del tamaño de partícula que va a generar algún tipo de consecuencia. Mientras es más grande, obviamente, esto va a ser retenido tanto en el sistema, en la parte de la nariz, en la vellosidad o en las mucosas de la nariz, o en las mucosas de la parte de la faringe. Ya entonces, cuando se hacen los monitoreos trabajando en material particulado, es importante que nos quede claro lo que significa la fracción respirable, que es aquella que está referida a un tamaño menor a los 10 micrones. Bien, continuemos. Acá tenemos de forma más didáctica
Por ejemplo, cuando el tamaño de la partícula está entre 5 y 10 micrones, llega normalmente este material particulado queda retenido en la nasofaringe, entre 3 y 5 micrones en la tráquea. Y miren, la parte pequeña entre 0.1 y 1 micrón llega a la parte alveolar. Y aquí podemos visualizar la parte alveolar es donde justamente existe ese momento mágico de transferencia entre la sangre y el oxígeno, ¿verdad? Aquí tenemos médicos que nos van a explicar de mejor forma, que lamentablemente va a depositarse, este tamaño que es pequeñito, entre 0.1 o 1 micrón, va a depositarse en la parte alveolar y ya no va a quedar, o sea, ya no va a salir, va a quedar retenida y como podemos visualizar acá, en este punto específico de la imagen, se van a ocasionar consecuencias ya irreversibles, generando ciertos nódulos de sílice en el parénquima pulmonar y ocasionando lo que se llama muchas veces una neumoconiosis ocupacional, ¿ya? Algunos de los hay diferentes tipos, una característica de las neumoconiosis es el tema de la silicosis, ¿verdad? Por la exposición a material particulado que tiene partes de sílice. Bien, continuando con lo que significa la parte de los contaminantes, ya hemos visto la parte del polvo, el material particulado. Vamos a ir un poquito a ver lo que es la niebla y la neblina. La niebla, esta de acá, la niebla, es un aerosol líquido visible originado por condensación de un estado gaseoso. El tamaño de la niebla varía entre 2 y 60 micrones. Pero lo que más existe en el sector ocupacional en las actividades laborales, hablamos de la neblina. ¿Ya? Y la neblina no es más, como pueden ustedes visualizar acá en esta operación de pintura, por ejemplo, en este suplete, que es una dispersión de pequeñas gotas, o puede ser una dispersión de pequeñas gotas, o puede ser originada por condensación, o por la dispersión de algún líquido mediante salpicaduras u actividades de atomización, borboteo o ebullición, generando una dispersión de este contaminante cuyo tamaño va a estar entre las 0.01 micras hasta 10 micras. Normalmente estas neblinas se generan en las actividades de producción de procesos electroquímicos, en las actividades de pinturas o en actividades de fresado o amolado, donde puede existir ciertas sustancias que puedan originar este tipo de lesión o daño. Algo que me olvidaba mencionar en la anterior diapositiva es qué pasa con aquellas fracciones que son menores a 0.1 micrones. Estas fracciones que son menores a 0.1 micrones son ya tan pequeñitas que ingresan y salen del organismo. Eso se llama el movimiento browniano. Son tan pequeñitas que ya no llegan a depositarse en lo que significa el tema del sistema respiratorio. De la misma forma, miren, pueden haber neblinas que son tan pequeñitas, entre 0.01 a 10 micras, y sabemos que la parte que más afecta a nuestro organismo es entre 0.1 y 10 micras. Entonces, ese es el rango más sensible para lo que implica el sistema respiratorio. En lo que significa el humo sabemos que es una suspensión de partículas sólidas de carbón o de hollín, que son producto de una combustión incompleta. Ya normalmente son menores a 1 micrómetro, como podemos ver acá. El humo magnético o el humo metálico o el fumo, ya los fumos, la ley aún le llama fumos, son ciertas partículas sólidas generadas por estados de condensación gaseosa o sublimación o volatilización de metales, normalmente menores a 1 micrómetro, que se generan en ciertos procesos donde se funden metales, por ejemplo, procesos de fundición, obviamente, las actividades de soldadura o en lo que significa el tema del corte de metal. Ahí sí es un tema crítico, ¿sí? El tema de lo que significa la generación de los fumos, principalmente en la parte de soldadura. Y el smog es un término más global y ambiental, donde hablamos de grandes contaminaciones atmosféricas, producto de la actividad humana, y tienen tamaños de contaminación entre 0.01 y 2 micrómetros. ¿Ya? No sé si hay alguna consulta respecto al material que hemos ido avanzando o alguien que quiere hacer alguna complementación con base en la experiencia que tiene. Le cedo la palabra. Bien, si no hay preguntas, vamos a continuar con el avance del curso. Habíamos visto ya los contaminantes químicos. Efraín, ¿nos copias? Aquí tenemos Luis Alberto Valle, nos habla de una pregunta, nos dice las mediciones de partículas, ¿dentro de qué rangos trabajan? Normalmente los monitoreos de material particulado se trabajan en el rango justamente crítico, que es
En tema ocupacional, ojo, en tema ocupacional vamos entre 0.1 y los 10 micrones. Ese es el diámetro aerodinámico que nos va a interesar hacer los monitoreos, ¿sí? Y cuando hablamos de, por ejemplo, cuando tú revisas los límites permisibles, hablamos de la fracción respirable, es justamente menor a los 10 micrones. En tema ambiental, por ejemplo, hay el polvo total, ¿verdad? Que son valores que están incluso por encima de los 10 micrones, ¿no? Pero ese es un tema ambiental. El tema ocupacional nos enfocamos entre 0.1 y los 10 micrones. ¿Ya? Eso es básicamente. Efraín no tiene audio, ok. Bien, los que quieran participar están bienvenidos. En el tema de los contaminantes físicos, tenemos lo que es son contaminantes asociados a energía. Energía como por ejemplo el tema del ruido, las vibraciones, lo que es los diferentes tipos de radiaciones, tanto ionizantes como no ionizantes, o las condiciones termohigrométricas, el tema asociado a la temperatura y lo que es la parte de la humedad. En el tema de ruido, que hablamos de los principales contaminantes, en la unidad 2 vamos a dedicar específicamente el tópico de ruido. Ruido e iluminación va a tratar la unidad 2. Entonces no voy a invertir mucho tiempo. Ustedes saben que el ruido a través de una exposición constante nos va a generar un problema de una hipoacusia ocupacional, que es obviamente una pérdida de la capacidad auditiva, ya sea en el oído externo, en el oído medio o en el oído interno, donde vamos a tener daños irreversibles, ¿no? Por una exposición crónica. Pero también puede haber exposiciones agudas, por ejemplo, una voladura, una explosión, donde podamos tener una consecuencia crítica, ¿verdad? En un corto periodo de tiempo, una consecuencia irreversible en un daño, no sé, de la membrana timpánica. Aquí podemos ver algunos valores, ¿sí? Lo que significan los valores del nivel de presión sonora. Llegan y ya vamos a ver los límites referenciales permisibles, donde a 8 horas, ojo, a 8 horas, hablamos de un límite permisible asociado a los 85 decibelios. Es un tipo de contaminante físico el ruido, no voy a invertir mucho porque vamos a dejar este material para lo que significa la siguiente unidad. Sí, veamos un poquito lo que es vibraciones. La vibración es otro tipo de contaminante. Miren, la vibración es, así como el ruido, es una perturbación en algún tipo de medio. Este tipo de perturbación va a obedecer un comportamiento sinusoidal. Y ya vamos a ver que obedece una ecuación sinusoidal, etcétera, etcétera, que se transmite en algún medio. Ya el ruido normalmente está entre los 20 Hz en las frecuencias, ¿no? Entre los 20 Hz y los 20.000 Hz, mientras que las vibraciones están por debajo, son perturbaciones que están por debajo, principalmente debajo de los 100 Hz. Pero, ¿qué pasa? Lo que pasa es que este tipo de vibraciones, estas oscilaciones, ¿qué pasa? Que llegan a nuestro organismo y la energía generada por esa vibración es transmitida a nuestro sistema músculo-esquelético, ¿sí? El sistema óseo, muscular y del sistema nervioso, que van a ocasionar lo que se llama un desorden músculo-esquelético. Miren, toda la energía que se genera se disipa y es absorbida por nuestro organismo. Y es ahí donde justamente a través de una exposición crónica normalmente van a ocasionar ciertos problemas en la parte de la articulación y en la parte músculo-esquelética. Las vibraciones se hace aquí un monitoreo. Miren, es un tema que todavía está, en nuestro país está poco desarrollado. En otros lugares sí, pero lamentablemente no hay muchos lugares, no hay en realidad un lugar bueno acá en un país donde puedas calibrar tus equipos de vibración. Aquí podemos visualizar los monitoreos. Este, por ejemplo, es un taladro, obviamente de mano. La vibración se hace un estudio en 3 sistemas, ¿no? Puedes trabajar en el sistema dedos-mano, o puedes trabajar en el sistema manos-brazo, o en el sistema cuerpo entero. Aquí podemos ver un sistema dedos-mano, donde estamos haciendo un monitoreo. Acá entre los dedos está un equipo que detecta este tipo de vibraciones, es un acelerómetro, es un transductor de movimiento, se llama un acelerómetro, y que manda la señal a un equipo, ¿verdad? Y este equipo va a hacer la medición de la vibración, esto se mide
en gravedad, valores de gravedad, ¿no? Metros por segundo al cuadrado, y se evalúa en función de 3 parámetros, ¿sí? La vibración en los 3 ejes, en el eje X, en el Y y en el eje Z. Es ahí donde se obtienen los diferentes 3 valores y luego se comparan con ciertos límites permisibles. En Bolivia no hay límites permisibles para vibración. Pero hay 2 escuelas, ¿no? La escuela europea, la escuela americana. En la escuela europea se saca un valor cuadrático medio de los diferentes 3 ejes, ¿verdad? En X, Y o Z, para ver si se supera un cierto límite permisible. Y en la escuela americana te hace un análisis por eje, ¿verdad? Y tiene ciertos límites por eje, X, Y, Z, y por tipo de banda de octava, es decir, la frecuencia en la cual se estaría trabajando. Entonces, ese es un poquito el acercamiento. Aquí podemos ver, perdón, algunas actividades principales en vibraciones de muy baja frecuencia, el tema del tren, el avión, los vehículos, ¿verdad? Un movimiento balanceado. ¿Qué pasa acá? Se generan estimulaciones en el laberinto del oído interno, ciertos trastornos en el sistema nervioso central pueden producir principalmente los mareos, ¿no? Y los consecuentes, los vómitos. Muchas veces uno se indispone por el tema de la vibración, que es una vibración de muy baja frecuencia, menor a los 2 Hz. Pero ya cuando hablamos, por ejemplo, en equipos, ya sean en la parte constructiva o agropecuaria, por ejemplo, equipos de baja frecuencia, entre los 2 Hz y los 20 Hz, tenemos los vehículos de transporte, ya de carga, ¿verdad? Vehículos industriales, las grúas, el tema de las carretillas elevadoras o los montacargas, en el tema del equipo de movimiento de tierras, tractores, topadoras, retroexcavadoras, que van a generar ya unas vibraciones que tienen una mayor frecuencia. Y eso, miren, además de provocar problemas de desórdenes musculoesqueléticos, van a agravar ciertas lesiones raquídeas que se puedan ocasionar con malas posturas. O sea, si tú tienes malas posturas al hacer esa actividad, sumada a la vibración que tengamos de esta baja frecuencia, van a agravar o van a acelerar las consecuencias somáticas que puedas tener en tu organismo. Y van a acelerar la generación de lumbalgias, lumbociáticas o hernias u otros problemas que puedan tener en el organismo. Y si hablamos de altas frecuencias, ya actividades, por ejemplo, un martillo neumático o un taladro eléctrico, neumático, un taladro de mano, que son principalmente actividades donde afectan en la parte del sistema dedos, manos y mano-brazo, que hablamos de una frecuencia mayor que llega hasta los 1000 Hz, ¿verdad? Con herramientas rotativas o de percusión, donde ya vamos a generar otro tipo de consecuencias que son también críticas, ¿sí? Trastornos osteoarticulares, ¿verdad? Del síndrome de Raynaud. También se puede generar lo que es lesiones en la parte de las muñecas, lo que es también el síndrome del túnel carpiano, que está muy en boga, ¿verdad? Que es una afección que tiene la parte de una parte de un nervio que va a nuestro cuerpo, que atraviesa por una cavidad que es el túnel carpiano, y puede incluir ya y acelerar las consecuencias de enfermedades asociadas a la parte estomacal. Entonces, miren, es un tema que tiene que ser considerado, el tema de las vibraciones, pero lamentablemente en nuestro país todavía está muy poco estudiado el tema de la parte de vibración ocupacional, es decir, realmente muy pocas empresas hacen monitoreos en lo que significa el tema de vibraciones. Bien, no sé si hay alguna pregunta o alguna participación acá respecto al tema de ruido, que ruido vamos a verlo ya más a detalle en la unidad 2, o respecto al tema de vibraciones. Los escucho, adelante. Javier nos habla y nos dice, ¿el organismo puede acostumbrarse a cierto tipo de vibración? Es decir, tú tienes un estado natural, ¿verdad? Y el organismo, si bien tú te vas a acostumbrar por el hábito de estar en un ambiente más con mayor grado de vibración, o sea, la percepción puede ser que tú te acostumbres un poco más a la vibración, pero tu organismo, la parte somática, no. O sea, por naturaleza va a estar afectada por esta presencia de la vibración. Tú tal vez percibas, ¿verdad? Que sí, ya me acostumbré a esta plataforma que vive en esta zaranda, ok. Pero tú, en tu percepción, pero en la parte somática en tu cuerpo, obviamente no se va a acostumbrar. Y la vibración, no te olvides, que es una forma de energía que se está transmitiendo y se está disipando, imagínate esa energía cinética, se está disipando y está siendo absorbida por tu organismo. Entonces te va a generar una consecuencia o un trastorno de tipo acumulativo. ¿Respondo a tu pregunta, Javier? Bien, no sé si hay alguna otra consulta. Si no hay más nada, entonces continuamos. Vamos a entrar a un punto que es lo que es el espectro electromagnético, el tema de las radiaciones. Miren,
la principal forma de transferencia, el principal tipo de energía en el universo es el tema de la forma de transferencia en el espectro electromagnético, ¿verdad? O sea, la radiación electromagnética es la principal forma de transmisión de energía que hay en el universo. La luz que nosotros recibimos es un tipo de radiación electromagnética y en función a qué, en función a la frecuencia o a la longitud de onda, ya en este caso aquí estamos viendo la frecuencia, en el siguiente gráfico vamos a ver en función a la longitud de onda, las radiaciones puedes dividirlas, las puedes dividir, son las radiaciones de carácter ionizante y las radiaciones no ionizantes. Las radiaciones ionizantes son aquellas que tienen la capacidad de poder atravesar ciertos cuerpos, ya atravesar ciertas sustancias sólidas. Miren, ahí tenemos, por ejemplo, las radiaciones, las alfa, las beta, las gamma, los rayos X también. En las radiaciones no ionizantes, en cambio, tenemos otro tipo de radiaciones, la radiación de baja frecuencia, generada por la parte electromagnética de baja frecuencia, el tema de lo que es las radiofrecuencias, el tema de los infrarrojos, está incluido la luz visible. Y ya puntualmente, lo que significa el tema referido a las radiaciones ionizantes, las radiaciones ionizantes, que son las más críticas, las más dañinas, llamémosla, tienen en su grupo o están divididas en las radiaciones tipo alfa, las radiaciones beta, las radiaciones gamma. Los rayos X son una forma de radiación gamma. Y hay la radiación neutrónica, ¿verdad? A partir de lo que son los neutrones. Hay un video que les he puesto en el link donde explico un poquito más a detalle las características de estas. Miren, la radiación alfa puede ser es detenida con una hoja de papel. La radiación beta puede perforar todo tipo de material o traspasar, no es perforar, traspasar los tipos de materiales y con un blindaje de aluminio ya estás protegido. Con una radiación gamma, una radiación X, con un blindaje de plomo ya estás protegido. Mientras que la más crítica, la neutrónica, solo va a poder ser blindada a través de lo que significa paredes de hormigón. ¿Ya? Ahora, en Bolivia tenemos una institución, miren, es un mundo el tema de la seguridad radiológica y lo que es la protección radiológica. Tenemos una institución que sí hay límites permisibles, este tema sí está desarrollado, hay una ley de protección radiológica, tiene sus diferentes 10 o 12 reglamentos. Tenemos al ITEN, el Instituto Boliviano de Ciencia y Tecnología Nuclear, que ellos tienen sus diferentes reglamentos para lo que es la obtención de las licencias, tanto institucionales como las licencias individuales. Y es clave, si alguno de ustedes tiene equipos de radiación, es clave que tenga el certificado del registro institucional, el certificado de registro de la inscripción de cada equipo y lo que significa la licencia individual. Y además hay equipos para hacer los diferentes monitoreos. Aquí podemos visualizar ciertos dosímetros, ya sean personales o, por ejemplo, que es un contador Geiger, ¿verdad?, que nos permite hacer la medición de las radiaciones. Y medios de blindaje o elementos personales de protección, ¿verdad?, como ustedes pueden visualizar esto para radiación tipo X. Pero la clave es que es toda una técnica y el principio va en el tema del alejamiento, primer elemento para lo que es la disminución de la exposición, el tema del blindaje y el tema de la limitación del tiempo de exposición a partir de lo que significa el tema del uso de los dosímetros. Ahora bien, tenemos acá, por ejemplo, hay ciertos tipos de radiaciones, por ejemplo, el fósforo, el radioisótopos, ¿verdad? Ahí nos explica qué es un radioisótopo también en el video. El 32 y 33 nos va a afectar a la parte de los huesos y la retina. Por ejemplo, el carbono 14, que es otro radioisótopo, nos habla y nos puede afectar a todo el cuerpo. En el tema de la radiación gamma, el iridio, miren que normalmente en las gammagrafías se utiliza como radioisótopo el iridio, 125, 131, puede afectar principalmente a la parte de la tiroides. El rubidio 86 al hígado y al páncreas, lo que es la radiación X, que la radiación X es una simulación de radiación, es una radiación generada a partir de una diferencia de potencial eléctrico. La alfa, beta y gamma va a requerir un radioisótopo, ¿verdad? Una sustancia que haya sido estimulada para poder generar actividad radioactiva, entonces requiere un radioisótopo, mientras que la radiación X es básicamente generada con energía eléctrica. Nos puede generar consecuencias en toda la parte del cuerpo, ¿no? Y la radiación neutrónica que se genera en reactores nucleares, que es lo más crítico, ¿verdad? El tema puede afectar a toda la parte de
el cuerpo. Entonces, como vemos, es un tema que requiere mucho detalle. Este tema está desarrollado. Pueden ustedes acercarse al ITEN si tienen algún tipo de equipos y podemos visualizar que genera consecuencias críticas. ¿Ya? Ese es en el espectro electromagnético. Hablamos de lo que significan las radiaciones críticas, que son las radiaciones ionizantes, ¿verdad? Que en este mismo gráfico podemos visualizar. Permítame acá. En este gráfico visualizamos que son aquellas cuya frecuencia o cuya longitud de onda es mucho más reducida, ¿verdad? Aquí podemos ver, es mucho más intensa en lo que significa el tema referido a lo que es los radios de tipo, la radiación de tipo ionizante. Tenemos una pregunta acá, nos habla Ronald Arce Velasco, las consecuencias pueden generar los rayos X en el cuerpo. Miren, la fluorescencia de rayos X, sí que ese es el término correcto. ¿Dónde se aplica eso normalmente? Tienes, obviamente, lo primero, la parte en laboratorios, tienes muchos, donde tienes equipos de fluorescencia para ver el tema de la composición química de las sustancias, de ciertos materiales. Uno, tienes en la parte médica, ¿verdad? Fluorescencia de rayos X, las famosas radiografías. En inspecciones, por ejemplo, en los aeropuertos también tú puedes visualizar. Como visualiza acá, como puede mostrar la gráfica anterior, la radiación de la fluorescencia de rayos X puede generarte consecuencias, obviamente todas ellas carcinogénicas, o sea, con problemas que van a afectar y pueden ocasionarte cáncer, y problemas mutanogénicos en toda la parte, en todo nuestro organismo, y principalmente los órganos dianas donde estén mucho más irradiados, la parte de tu cuerpo donde está más irradiada. Y entonces, es crítico si tú no sé si tú tienes alguna actividad donde tengas la presencia de rayos X. Ronald, ¿tienes alguna actividad? No sé si me copias o nos escribes el tema de donde tengas la generación de rayos X. No, ok, pero de todas formas, si tú tienes algún trabajo de rayos X, ya sabes, tiene problemas de cáncer, todo este tema, cualquier tipo de radiación ionizante te puede generar problemas de cáncer, en la parte de tu órgano diana. ¿Qué quiere decir el órgano diana? El órgano más afectado directamente por la radiación o por cualquier tipo de sustancia en función al tiempo de exposición. Si tienes licencia institucional, tienes que tener ciertos requisitos que cumplir como nos exige el ITEN y el uso de un dosímetro personal, ya para lo que implicaría el tema de la parte de la exposición a radiaciones. Lo que más hay en el mercado es rayos X, obviamente, y lo que es la gammagrafía, ¿verdad? En lo que significa el control de calidad, ensayos no destructivos, ¿no? Para el tema de soldaduras, por ejemplo. Bien, si no hay más preguntas, continuamos entonces. Ok, qué bueno que respondí tu pregunta, Ronald. En el tema ya de las radiaciones no ionizantes, que aquí podemos ver que en el otro espectro, el espectro de longitud de onda, o en este caso de la longitud de onda, vemos que, miren, el tema de las radiaciones no ionizantes, si bien también son dañinas o nocivas, pero no tan críticas como lo que significaría la radiación ionizante. ¿Qué tipo de radiaciones no ionizantes tenemos? Las radiofrecuencias y microondas, los infrarrojos, el ultravioleta, la luz visible, el espectro visible está en un pequeño margen en el rango, ¿no? La radiación láser, los campos electromagnéticos, lo que es la radiofrecuencia y las microondas. Y aquí podemos visualizar un poquito de forma didáctica para ver el tamaño de lo que implica la longitud de onda o la frecuencia, ¿verdad? Ambos están ligados. Miren, por ejemplo, la longitud, el tamaño, miren, el tamaño de una longitud de onda, o sea, la frecuencia, miren, la frecuencia 10 a la 6 es la frecuencia de la radiación del espectro de radiofrecuencias, ¿verdad? De las líneas eléctricas de 50 Hz que vemos en las torres de alta tensión. Son frecuencias, miren, que están por encima del 10 a la 6, por encima del millón de la frecuencia en Hertz, mientras que, miren, tenemos unas frecuencias que son mucho más menudas, o sea, son más intensas, podemos visualizar acá, en lo que implicaría el tema de una radiación ionizante. Si el tema de una radiación alfa, una radiación beta o una radiación gamma, ¿no? Todo está en función, como les digo, del tamaño de onda o la frecuencia que tengamos, ¿no? En ciclos por segundo. El espectro visible, vamos a ver más adelante, que está en la longitud de onda entre 340 y 760 nanómetros.
Esto un poquito para que de forma didáctica puedan ustedes visualizar. Ahora, miren, el tema de los límites permisibles, no hay unos límites permisibles en Bolivia para el tema de radiación no ionizante. Para el tema de radiofrecuencia, sí, en su momento la Superintendencia de Telecomunicaciones, hoy en día ATT, tiene un reglamento, les he puesto el link en el texto para que ustedes puedan ver, pero para lo que es el microondas, el láser, el ultravioleta, los infrarrojos, no hay ciertos límites permisibles. Pueden trabajar con la CGIH, tiene ahí en sus TLVs, la normativa argentina también, pero fíjense, el tema de lo que es las radiofrecuencias y las microondas, el tema de, vemos acá el tema de la radio, los teléfonos móviles, la soldadura, ciertos hornos en microondas, ¿verdad? Todavía son tecnologías nuevas. Si bien tienen, miren, 25, 30 años, todavía son nuevas para generar cierta data en lo que significa el tema de las consecuencias. Y es un tema que sí está todavía en proceso de estudio a nivel mundial. Obviamente sabemos que sí hay, siempre te va a generar, son consecuencias, o sea, son consecuencias, la exposición a ese tipo de radiaciones te va a generar algún tipo de consecuencia, ¿no? Pero todavía está en proceso de estudio para ver cuáles son realmente el tema de las consecuencias críticas o documentadas. No sabemos que hay información, videos, datos que te hablan de los microondas, que hasta hay videos, ¿verdad?, donde hacen cocinar alimentos entre dos celulares. Obviamente hay consecuencias, ¿no? Pero es un tema que todavía está en proceso de estudio. En el tema de radiaciones láser, ¿sí? Los equipos láser te van a generar principalmente los órganos diana y críticos en la parte de la retina. Te va a generar quemaduras en la parte de la retina o quemaduras en la piel, ¿verdad? Cuando hay diferentes tipos de láser. Láser se utiliza, bueno, en operaciones, en actividades de corte, ¿verdad? Normalmente en la parte de la industria de la madera o en la parte de textiles he tocado ver algunas operaciones de corte guiadas con láser. Luego en la parte de las mediciones con los teodolitos y demás, que es para, más que todo para guiar, ¿verdad? Pero esos son láseres que son menos nocivos, ¿verdad? Son láseres clase 2 que tienen menores consecuencias. El tema de la exposición a los ojos, sí hay protección, es importante tener los EPPs para el tema de la radiación láser, hay ciertas gafas específicas. En el tema de los infrarrojos, sabemos que, por ejemplo, los cuerpos incandescentes en actividades de soldadura, el tema de la exposición al sol pueden generar ciertos, y obviamente son de carácter térmico las consecuencias, ¿no? Quemaduras, eritremas, y en niveles muy altos, además de quemaduras, fatiga, lesiones en los ojos. Y en lo que es la ultravioleta, ¿verdad? Que hablamos de actividades, por ejemplo, de soldadura de arco, el tema de la radiación solar, ¿verdad? Principalmente si uno está elevado, una altura más crítica, ¿verdad? Ahí sabemos lo que es el VA, VB, el VC, que es la VB y la VC, que son las fracciones más críticas, van a generar problemas en la piel y ojos, ¿no? Quemaduras, eritremas, hablan incluso hasta la generación de potenciar la generación de cáncer, ¿verdad? En lo que significa el tema de la piel principalmente. Entonces, el tema de infrarrojos y ultravioleta en actividades de soldadura es la principal, o en hornos de fundición también el tema de infrarrojos y ultravioletas, o donde existan cuerpos incandescentes. Y cuando hacemos trabajo a la intemperie, exponernos bastante a lo que es la ultravioleta, ¿no? Y para eso es importante utilizar obviamente el bloqueador solar, pero utilizar una visera adosada al casco y evitar que la piel entre en contacto permanente con los momentos más críticos de exposición. Bien, no sé si hay alguna consulta hasta el momento, si hay algo para aclarar o algo que ustedes requieran complementar. Aquí tengo, a ver, aquí tengo varias. José Javier Mamani nos dice, por ejemplo, los corredores en esto de acá, ¿qué consecuencias pueden generar los rayos X? Ya te hemos respondido. Una consulta. En un quirófano en el cual se opera con láser, ¿la protección debe ser solo al cirujano que ve directamente la luz o todo el equipo médico que debe ser afectado por un efecto de rebote? Esto, fíjense, lo mejor que puedo aconsejarte, Blanca, a primera vista lo que saldría es que tendría que estar protegido todo el equipo, todo el grupo, el equipo médico que está expuesto a esta radiación, la parte de los ojos. Pero habría que leer las características del tipo de rayo láser, ¿verdad? Porque normalmente viene protegido el que opera, porque está expuesto y porque está permanentemente visualizando, pero también debería estar expuesto el personal que esté apoyo, ¿no? Entonces,
Lo mejor que puedes hacer es ir y consultar con el manual del equipo y ahí te debe especificar y con esa información tú vas a poder corroborar y decir, señores, miren, quien tiene que estar protegido no solamente es el operador, sino las personas que estén apoyando también al respectivo equipo. ¿Ya? Tema de la radiación y la parte, los rayos láser en el tema de la protección de ojos. Ok, un poquito para ver a la participación. Paola Mariela, ¿nos copias? Paola, Sí, sí, Inge, ¿cómo estás, Paola? Buenas noches. buenas noches. Paola, ¿podrías comentarnos qué tipo de radiaciones existen y cuáles son las más nocivas? ¿Nos copiaste la pregunta, Paola? O Pamela nos puede colaborar, tal vez. Sí, buenas noches. Existen dos tipos de radiaciones, las no ionizantes y las ionizantes. Las más nocivas son las ionizantes porque son capaces de atravesar los cuerpos. Atravesar. Un ejemplo de actividad con radiación ionizante, Pamela. Con rayos X puede ser. La radiación X, lo que es la gammagrafía también. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, Pamela. Continuamos, ya estamos un poquito sobre la hora. Vamos a ver lo que es el estrés térmico. Miren, voy a adelantar un poquito. El ser humano es un ser homeotérmico. ¿Qué quiere decir homeotérmico? Que tiene que mantener una temperatura interna exacta. Cuando existe, por ciertos factores externos, por ciertas formas o mecanismos de transferencia de calor, ya sea por radiación, por conducción o por convección, van a haber ciertos estímulos externos que van a afectar a nuestro cuerpo, que van a ocasionar que el organismo tenga que reaccionar para mantener el calor y la temperatura interna. Entonces, fíjense, aquí es donde existe un estrés térmico, ya sea por calor, donde el equipo, donde la persona está bombardeada por calor externo, o un estrés térmico por frío, cuando la parte externa del cuerpo, si estemos en un ambiente, una cámara frigorífica, por ejemplo, que esté expuesto y que requiera que tu organismo genere otra vez un balance energético. Y por eso, miren, la pérdida, la ganancia de energía se va a traducir en ciertos efectos fisiológicos en el organismo. El ser humano tiene que estar entre, sabemos que es 37.8, ¿verdad? Los médicos no nos van a dejar mentir. Acá es la temperatura interior, la temperatura de nuestro organismo. Pero cuando vamos por encima y estamos llegando, imagínense, a llegar ya a 40 grados es un tema crítico. No sé si alguna vez alguno ha llegado a una temperatura interior de 40 grados, una hiperpirexia puede generar. El tema de estar expuesto a ya 41, ojo, temperatura interna, no temperatura ambiente. Convulsiones, y ya cuando hablamos con una temperatura interior de 44 grados centígrados, imagínense, puede llegarse a lo que es un golpe de calor y una consecuente fatalidad. O sea, miren, qué importante es, uno dice, ok, y uno escucha en las noticias, ¿no? En Europa a veces los golpes de calor y las fiebres de calor que existen generan personas que mueren. ¿Por qué? Porque fácilmente llegan a los 44 grados centígrados. Ahora pónganse a pensar un trabajo, no sé, en Villamontes, en diciembre o en esta época, ¿verdad? La temperatura, el sol llega a valores que sean críticos, ¿no? Ahí está Villamontes, ahorita nos está registrando un compañero, llega, ojo, a 46, ¿verdad? Pero es la temperatura externa. Imagínense si no llega, si no hace un balance energético y llegas a ese valor, fácilmente puedes morir, ¿no? Entonces, es la temperatura externa. Esto lo que estamos viendo acá es la temperatura interna, ¿verdad? En nuestro organismo. Pero sí, es crítico en Villamontes, ¿no? 46 grados centígrados. O trabajar en algún momento, me tocó ver allá por Eduardo Avaroa, por la parte del sur de Potosí, donde a la luz del día, mediodía, estás a menos 16 grados centígrados todavía, en momentos de fríos. Son temas críticos que pueden ocasionar consecuencias. Si vamos por el otro lado, fíjense, una hipotermia, ya tus 33 grados centígrados tienes una hipotermia. Tu límite de vida es a partir de los 26 grados centígrados, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Luego en tu hipotermia vas a llegar a un valor ya de supervivencia, vas a tener posteriormente una parada cardíaca y con esa parada cardíaca, el tema de la fibrilación ventricular y ya otra vez una fatalidad. Entonces por ambos extremos. Bien, retrocedo entonces en la diapositiva. Ahora sí, miren, el estrés puede definirse como una agresión térmica, ya sea fría o caliente en las actividades de trabajo, porque el organismo sabemos que tiene que tener una temperatura interna, 37 grados constante, ¿verdad? Y va a tener ciertas consecuencias críticas que van a afectar, ya sea en forma de calor por estrés térmico por encima, ¿verdad? Calor o por frío.
Ahora, para ese trabajo lo que existe es, hay que hacer primero los monitoreos. Y hay que hacer unos monitoreos de estrés térmico, donde vamos a determinar ciertas temperaturas, ¿no? La temperatura de globo, la temperatura bulbo húmeda, aquí podemos ver la temperatura bulbo seco, para sacar un índice, ¿verdad? Un índice del TGBH, hay una metodología, y luego comparar eso con el tipo de actividad y la carga metabólica y ver cuál es el ciclo de trabajo permitido para esa actividad. Miren, estamos en una no vamos a pretender aprender en una semana lo que es estrés térmico, no, o sea, por lo menos les dejo la curiosidad de que hay el tema de lo que es el estrés térmico, que se tienen que hacer monitoreos, ¿verdad? Monitoreos de estrés térmico, que está asociado a la medición de temperaturas y al tipo de actividad y carga metabólica que te exige esa actividad, ya sea por la postura, la posición o la actividad que realizas, y en función a eso determinar cuál es el tiempo máximo de exposición que está permitido. Y que les quede en la mente que por un intenso calor obviamente puede llegarte como consecuencia crítica lo que es el golpe de calor con una fatalidad, o una exposición a una muy baja temperatura donde tu cuerpo esté por debajo de los 26 grados, puedes tener una parada cardíaca y también una consecuente fatalidad. Ya hay estrés térmico tanto por arriba o por abajo respecto a lo que es el balance térmico, y que pueda ocasionar que nuestro cuerpo salga de esa temperatura estándar, o somos un ser homotérmico que tiene que estar a una temperatura de 37.8 grados centígrados. ¿Ya? Ok, vamos a otro punto que está asociado a lo que es la iluminación. Vamos a tratar esto en la unidad 2, vamos a dedicar a la parte de los monitoreos. Habíamos visto que en el espectro visible, una fracción del espectro visible está asociado a la radiación visible, ¿ya? Y más que generar una consecuencia o una enfermedad, porque no hay algo específico, así como el ruido de una hipacusia o una exposición a material particular, una neumoconiosis, eh, eh, o una exposición a una sustancia química, tienes una neumonitis irritante, ¿verdad? O una irritación dérmica. El tema de iluminación, lo que más se podría afectar a las consecuencias, estamos viendo que puede generar, por ejemplo, ciertos trastornos oculares, ¿no? El dolor de los párpados, la fatiga visual principalmente, las cefalalgias, ¿no? Dolores de cabeza por la fatiga visual, y efectos anímicos, ¿no? Principalmente lo que es la baja de productividad. Pero no se olviden que la ley nos dice que hay que dar ciertos límites permisibles. Pero no se olviden que además de una inadecuada iluminación, además de generarte consecuencias en lo que es la parte de la salud, que lo vamos a ver más adelante en el siguiente módulo, también puede ocasionarnos ciertas fallas en la productividad de las tareas que estamos desarrollando y los posibles accidentes de trabajo, ¿no? Por una inadecuada iluminación. No sé si hay alguna consulta o algo que ustedes deseen complementar o alguna pregunta respecto al avance de materia. Adelante. Para un ambiente de trabajo, para una oficina, he estado, bueno, buscando información. En algunos textos indican que pues lo mínimo requerido, digamos, es de 300 lux, ¿ya? Y pues, pero lo ideal es de 500 lux. Sí. En este caso, ¿qué se considera, digamos, como una iluminación excesiva que podría dañar de alguna manera a la vista? Ya. Si vas por abajo, hay una norma, la NB777, que es para instalaciones eléctricas en baja tensión, que en uno de sus anexos te da unos límites de niveles de iluminancia mínimos, pero eso está con un enfoque más a lo que es la parte del diseño eléctrico, que eso va para el diagrama de carga, el cableado, etcétera, etcétera. Para oficinas te habla de 500 luxes, pero es un valor importante, o sea, lograr 500 luxes en tu oficina en la noche o al final de la tarde es una inversión importante en luminarias, ¿no? Es bien exigente. Se desarrolló, por otro lado, tocó participar en el desarrollo de una norma, la NB 510.002, que son límites ya con un enfoque más ocupacional. Y ahí te habla de los 300 luxes para actividades de procesamiento de texto o uso de computadoras, ¿verdad? Entonces, por lo menos ten los 300 luxes, ya los 300 luxes. Ahora, por encima, ya, por encima no están definidos los límites permisibles acá en estas normas que te menciono. Pero hay otros valores, hay algunos otros que es un tema ya mucho de percepción, te das cuenta cuando estás con un exceso de iluminación. Ahí ya entra otro parámetro que se llama la luminancia. Ya la luminancia, bueno, les voy a poner un video eso en el siguiente módulo, que es la cantidad de luz que se refleja.
La cantidad del flujo luminoso por unidad de área es la cantidad de luz que ingresa, ¿verdad? Eso se llama la iluminancia y lo mides en lux, eso tú mides. Pero ya lo que es cuánto refleja esa luz se llama la luminancia. Y ahí hay otro equipo que se llama el nitómetro, que te va a dar ciertos valores permisibles. No hay ahorita, no tengo en mente ahorita, en la legislación argentina hay un poquito más de lo que es los nitómetros, pero nadie hace esos estudios acá en el país, lo que es el reflejo, la cantidad de luz. Pero obviamente, si ya superas los 1000 luxes en el tema de lo que es la parte de un trabajo rutinario, ahí ya te va a generar un pequeño cansancio. Utilizas más de 1000 luxes muchas veces, pero para ciertos trabajos de precisión o ciertos trabajos temporales, ¿no? Ahora, obviamente, si tú estás a la intemperie, fíjate, vas a tener valores mayores, o sea, los 10.000 luxes, una luz del mediodía. Ahí te va a cansar un poquito y si haces trabajos a la intemperie, lo recomendable, como saben todos, es usar unas gafas oscuras o fotocromáticas que tengan lo que es la protección UV. Entonces, pero primero preocúpate por llegar a los límites mínimos permisibles, Luis Alberto. ¿Respondo a tu pregunta? Lo que sucede, digamos, es que, por ejemplo, cuando uno trabaja en la noche, de hecho, tengo, pero que tengo un luxómetro, ¿ya? Pero cuando, digamos, uno hace la medición, cuando no, en el lugar de trabajo no existe, digamos, personas, obviamente te da, digamos, una medición, digamos, ideal, nos da los valores, por ejemplo, lux. Pero ya cuando la persona está trabajando, obviamente genera sombra, y obviamente los valores van a disminuir. Entonces, la era por eso. Y debíamos llegar a un valor por encima. ¿Por qué? Porque obviamente los niveles bajan por debajo de los 300 lux cuando uno, digamos, estalla en el área de trabajo, no genera sombra y todo eso. Exacto. Ahora mira, cuando tú haces un monitoreo, pues tú sabes que el luxómetro mueves 2 centímetros por arriba la celda y ya varía 50 luxes, así de sensible, ese es bien, es fotosensible. Lo que se hace es tomar varias muestras en el puesto de trabajo. O sea, tienes que tomar por lo menos entre 4 a 6 muestras de todo el escritorio, el lugar donde tú haces la medición. Y de ahí puedes sacar un promedio y de ahí tener un valor, ¿sí? Un valor promedio que te compararías contra los 300 luxes. Pero bien, ahora es importante que en los escritorios tú tengas el sistema de iluminación, tiene que ser lateral principalmente. Si vas a generar sombras es porque la luminaria está en la parte externa del trabajador, entonces si requiere alguna complementación, puedes colocar una iluminación localizada, ¿ya? Pero que tenga una incidencia lateral, es decir, que ingrese lateralmente a la superficie de trabajo para que no le pueda generar los efectos de sombra. Si tienes tú esa variación muy importante de nos estás en 500 y la persona se sienta y sobre su teclado llega a los 80 luces, entonces, ¿qué quiere decir? Que tu sistema de iluminación está mal colocado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si vas a sacar un promedio y tienes que medir en las condiciones reales de funcionamiento, es decir, cuando el trabajador está sentado. Ahí es, y toma 6 puntos, ¿verdad? En su cuadrante de trabajo, toma 6 puntos y ahí obtiene un promedio. Entonces, lo que parecería ser que en esos puestos que tú mencionas es que la iluminación está colocada en la parte posterior, puedes eso reforzar si es que estás fuera de límites, ojo, si es que estás fuera de límites, con una iluminación, una pequeña lámpara que tenga una iluminación lateral, ¿verdad? Que te facilite la visualización del teclado. No es necesario que coloquemos, digamos, esto o cambiar. Bueno, tenemos en este caso los tubos, obviamente, los tubos fluorescentes, ya, pero estábamos viendo la posibilidad de cambiar por estos, ¿cómo se llama? Los LED. Hay otros de luminarios, los LED, los tubos LED. Sí, por los tubos LED, sí, sí, han indicado que son mucho mejores, digamos. Sí, ¿no? sabes que son buenísimos de la tecnología LED, primero que tiene una eficiencia energética importante, y segundo que te genera un nivel de iluminancia mayor. Yo tengo buenas experiencias con el tema de la luz LED. Ahora obviamente le han creado el tema de que es dañina, bueno, como les digo, está en estudio, incluso hasta dicen que los mismos fabricantes de los incandescentes crean esos temas, ¿no? De los LED, pero a primera vista es una buena tecnología limpia, es una tecnología limpia y eficiente, ¿no? Porque los fluorescentes ya se constituyen en un residuo peligroso, ¿verdad? No te olvides que los focos ahorradores y demás son residuos peligrosos por la presencia de los gases, ¿no? Que tiene en su interior la presencia de vapores de mercurio. Pero sí, si vas a cambiar a tubos LED, fabuloso. Pero ojo, cuando compren, ¿ya? Es importante que tú compres el tubo LED, hay diferentes colores,
ya ahí se llama la temperatura de color, y verificar que sea una temperatura de color de luz blanca, que son 6000 grados Kelvin. Ahí está, en el catálogo te va a decir cuál es el color de la luz, blanco, ¿qué es blanca? 6000 grados Kelvin. La luz cálida, hablamos entre 2700 a 4000 grados Kelvin, ¿no? La luz amarilla. Lo mejor es darle una luz natural, la luz del día, que son 6000 grados Kelvin, ¿no? En la temperatura de color. Ok, continuemos entonces. No hay por nada, Luis Alberto. Y es clave que calibres tu luxómetro, eso es importante. Contaminantes biológicos, bueno, vamos a ver lo que son las bacterias, no vamos a entrar a mucho detalle, el tema de toda la familia de los cocos, los estreptococos, dilococos, los bacilococos, estafilococos, ¿sí? Que son generados, no se olviden esto, en la industria de los alimentos, en la curtiembre, ¿verdad? O en la parte médica, en la industria médica también está incorporado. El tema de los protozoos es otro tipo de contaminante biológico, ¿verdad? Que son seres con células eucariotas, ¿no? Que son siempre unicelulares. Luego tenemos lo que significan los virus, ¿verdad? Los virus son una forma de vida extraordinariamente sencilla y su tamaño es muy pequeño, ¿verdad? Miden millonésimas de milímetro. Tenemos el más crítico, el VIH, tenemos también lo que es el VHB, el VHC, ¿verdad? El hepatitis B, hepatitis C, el VIH, que es otro de los elementos que también hay que tomar en cuenta en la parte de los controles, en lo que es la bioseguridad, ya que es otro mundo el tema de la bioseguridad. Les puse un link, hay varios médicos que están en el diplomado, ahí hay unos manuales de bioseguridad del INASES. Luego tenemos los hongos, ¿verdad? Que son formas de vida microscópicas de carácter vegetal, que la principal consecuencia es el tema de la micosis en la piel. En el oriente normalmente pasa, ¿no? El tema de los botines, la micosis en el tema de los pies o a veces en la cabeza. Es importante que también se tengan los controles respectivos. Y lo que son los endoparásitos, los parásitos, ¿verdad? Que pueden ser endo o ecto, ¿verdad? Los endoparásitos son animales que están dentro del organismo, ¿verdad? O sea, están dentro de nuestro cuerpo, o los ectoparásitos, ¿no? Que están fuera de nuestro cuerpo. Y bien, y entrando a lo que son los controles de higiene ocupacional, de la misma forma, ustedes ya han visto lo que es la jerarquía de los controles, ya no vale la pena entrar más a detalle, pero ya aplicando al tema de higiene ocupacional, los controles, vamos a ir primero, el enfoque es trabajar en la fuente. Primero hay que atacar en la fuente. Si no es posible atacar en la fuente, recién pasamos a trabajar en el medio de transmisión. Y si no es posible en el medio de transmisión, recién aplicar lo que significa en el receptor. Este gráfico es mucho más didáctico, donde podemos visualizar. Primero hay que trabajar en el foco, en la fuente. Si no es posible aislar el contaminante en la fuente, recién trabajamos en el medio, ¿verdad? En sistemas de aislamiento o en sistemas de extracción o ventilación. Y en última instancia, proceder a trabajar en lo que significa el receptor, que en este caso es el tema de la dotación de los EPPs. Aquí vemos las zonas, ¿no? La zona de primero lo que es trabajar en la fuente, si no es posible en la fuente, en el medio, si no es posible en el medio, en última instancia, a lo que es trabajar en el receptor. Esta es la parte de lo que se enfoca la higiene operativa. Ok, no sé si hay alguna pregunta final antes de que pasemos a llamar a la lista de asistentes. Aquí Dani nos da una pregunta. Dice una pregunta respecto a la iluminación. Cuando la luz del medio ambiente es mayor en tu espacio de trabajo, ¿la luz es menor? Por ejemplo, iluminación de una pantalla. ¿Cómo sería tomar la intensidad en luces para trabajar? Ya, cuando uno hace trabajos en la pantalla, tiene que medir, por ejemplo, un tablero, un panel de control. Tu luxómetro, bueno, me estoy adelantando un poquito al siguiente módulo, pero la posición de la célula fotoeléctrica, ¿sí? Que es el sensor, tiene que ser paralela al plano de referencia. Entonces tú mides la célula, la colocas en posición paralela a lo que es la pantalla o el tablero donde estás trabajando. En este caso va a salir vertical. Y ahí es donde tú vas a poder medir lo que significa el valor real de la iluminación. Ya ahí tú tomas los lugares. Bien, si no hay más consultas, entonces si no hay más preguntas o comentarios, vamos a ir a la lista. No se olviden, es importante la participación. En este primer foro es fácil, solamente busquen un buen texto de higiene ocupacional que les sea de referencia para que ustedes puedan compartir. Suban el link al foro, ¿verdad? No tienen que llegar a una decisión única común. Formen una pequeña biblioteca entre ustedes con cada uno de los diferentes links. Su trabajo individual pueden realizarlo, o sea, tienen que hacer pueden utilizar el mismo ambiente, la misma actividad o área donde estuvieron trabajando en unidad 4 y tienen que hacer una identificación de los diferentes tipos de contaminantes, que es sencilla, ¿verdad? Es una pequeña aplicación para que ustedes puedan visualizar ya desde la óptica de higiene ocupacional el trabajo en el cual ustedes están desarrollando, ¿sí? La actividad, ¿verdad?
Bien, si no hay más consultas, les agradezco por la participación y como siempre sentí que estamos preocupados por satisfacer vuestras necesidades y cumplir las expectativas. Les agradezco por su participación. No se olviden concluir su trabajo del foro, su trabajo individual y para cualquier consulta estamos para colaborar. Con este punto estaríamos ya concluyendo esta primera sesión virtual de la unidad 1. Muchas gracias por su participación y muy buenas noches.